shooting? Do I wanna wake up in the morning with someone new? If I forget to reason, break the rules. I wanna wake up in the Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Deja que te cuente. Hoy vamos a abrir una puerta diferente, una de esas que rara vez se cruza en el camino de la salud, pero que cuando lo hace ya no hay vuelta atrás. Hay profesionales que elaboran dietas, otros que recomiendan suplementos y algunos que aseguran que todo es por estrés. Pero hoy te traigo a alguien que escucha al cuerpo desde otra lógica, que no se queda en lo obvio. Christian Randi no hace lo de siempre. Es un nutricionista clínico, sí, pero también enfermero especialista en reanimación, instructor en neuroinmunomodulación, experto en diagnóstico del sistema nervioso autónomo y de la corteza prefrontal. Sabe leer la composición corporal avanzada y entender lo que nos dice esa gran desconocida, la matriz extracelular. Mientras muchos buscan el síntoma o el diagnóstico, Christian se adelantará. Él observa cómo el cuerpo empieza a cambiar incluso antes de que la enfermedad tenga nombre. No te vayas porque hoy te vamos a contar lo que podría cambiar tu forma de ver tu salud. Hasta ahora. Muy buenos días, Christian. Sé bienvenido nuevamente a Deja que te cuente. Hola, buenas a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, pues con muchísimas ganas de escucharte para cambiar otra forma de mirar nuestro cuerpo y nuestra salud y sobre todo las cosas que las señales que nos envían. Así que como esto apunta a maneras de que va a ser tremendamente interesante, me gustaría empezar preguntándote cómo podemos detectar a tiempo los cambios en la composición corporal que podría anticipar una enfermedad y qué podemos hacer para corregirla. Bueno, en primer lugar, hay que definir unas cositas previas. Cuando tenemos estrés crónicos, cuando estamos bajo estrés crónico, el cuerpo no espera enfermar para empezar a cambiar. Cambia, entra en un modelo de gasto anticipado, por así decirlo. Empieza a gastar energía, incluso cuando está en reposo, cuando dormimos, por ejemplo. Es como si el motor del coche siguiera en marcha aunque esté aparcado. Y ahí empieza a consumir sus propios recursos, a consumirlos realmente. Se va a perder músculo, se va a perder hueso y se comienza a alterar el entorno donde viven las células, que es la matriz extracelular. Imagínatelo, Esther, como una piscina en la que viven las células. Si el agua está sucia, ácida, congestionada, las células no pueden comunicarse ni respirar bien. Y eso es el principio de la disfunción. Aunque los análisis salgan normales. Hay un montón de gente que viene a la consulta con análisis que están súper bien. Sin embargo, siguen teniendo problemas, siguen teniendo síntomas y no se encuentran bien. Y van a acudir a especialistas, le mandan un montón de diagnóstico y le dicen, no señora, usted está súper bien, no veo nada aquí, así que no se preocupe, relájese. Y esta no es la forma, porque realmente por dentro el cuerpo está cambiando y mucho. Cuando ya cambia por fuera, cuando ya se ven por fuera los daños o los cambios, ya es tarde. Yo lo defino un poquito como el mecanismo... ahora no me da la palabra. Bueno, no me viene la palabra ahora. ¿Cómo se llama el jueguito japonés o chino donde están todas las piecitas que se ponen y luego se hace así y se caen todas?
Bueno, aquí hay yo no sé cómo se llama ese juego, pero cierto es que aquí hay lo podríamos comparar con el efecto dominó, como si fuera una ficha de dominó. Es el dominó, efectivamente. Esa era la palabra que me faltaba. Es como el efecto dominó. O sea, cuando ya el cuerpo ha cambiado por fuera, por dentro ya cambió desde hace tiempo. Y muchas veces las personas van un poco, comienzan a cuidarse cuando ya ven cosas que cambian por fuera y piensan que, bueno, ya me estoy cuidando y el cuerpo debería cambiar en positivo. Sin embargo, el cuerpo sigue cambiando en negativo. ¿Por qué? Porque ya está en la caída de este dominó. Eso es lo que quería explicar. Me preocupa bastante porque, claro, para que el oyente se identifique con sensaciones sutiles que pueden estar pasando ellos por alto, ¿qué señales cotidianas podríamos notar que indiquen ese gasto energético anticipado, aunque no haya dolor ni fatiga, como bien dices? Porque alguna señal habrá que todos pasamos por alto. Sí, bueno, tenemos sintomatología. Tenemos, por ejemplo, despertares nocturnos, tenemos problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de digestión, hinchazón abdominal, tenemos problemas de estreñimiento persistente o alteración, digamos, del tránsito intestinal, podemos tener trastorno de humor, podemos levantarnos de mal humor, resfriados frecuentes, por ejemplo, algo que podría también ser un síntoma, son melancolía, eh, son todas una clase de síntomas, todas cosas que la gente piensa siempre que es parte de la vida, ¿no? Que es parte de la vida o del envejecimiento, por ejemplo, y lo asume como tal. Bueno, me despierto de mal humor, pero bueno, así es la vida, ya tengo 50 tacos o 60 tacos, es normal. No, no es normal, porque evidentemente si me despierto, y otra cosa muy importante, cuando me despierto, si no tengo hambre. Al despertarme necesito esperar 2 horas antes de desayunar. Este es el síntoma más importante, porque es el síntoma que define que mi circadianidad del cortisol no está bien, mi circadianidad de la insulina no está bien. Si no me levanto, no me despierto con hambre, el primer pensamiento tiene que ser comer al despertarme. No tiene que ser, bueno, me voy a echar un cigarrillo y luego, bueno, dentro de una horita ya a lo mejor me tomo un café con leche. Esto no es una buena señal. ¿Por qué? Porque significa que hemos tenido durante la noche cortisol e insulina activada, que son hormonas típicamente diurnas. Entonces, no hemos tenido activado el glucagón, la hormona de crecimiento, la melatonina, por ejemplo. Y claro, al tener estas hormonas diurnas activadas por la noche, pues, nos despertamos sin tener hambre. ¿Por qué? Porque es evidente que ya tenemos un poco de glucemia. Y esta glucemia, yo digo siempre, realmente tú no tienes hambre porque ya desayunaste con tus músculos, porque has destruido músculos para proporcionar energía a tu sistema. Y este evidentemente es un mecanismo falaz y es un mecanismo de inversión de ritmo sueño-vigilia que no está bien y que hay que abordar y hay que tratar. Este creo que es el síntoma más importante, más evidente. O sea que nuestro cuerpo habla antes del diagnóstico, o sea que la báscula nos puede contar que estamos divino de la muerte, pero en realidad los síntomas hablan de otra cosa. Así que, ¿cómo podemos detectar a tiempo los cambios en la composición corporal que podrán anticipar una enfermedad? ¿Y qué podemos hacer para corregirlo? Pues en primer lugar, tenemos que decir que el problema, o sea, la composición corporal cambia cuando tenemos un estrés crónico, tenemos una inflamación crónica y comenzamos a tener toda una clase de alteraciones a nivel del sistema nervioso, autónomo en este caso, a nivel del lóbulo frontal, a nivel hormonal y luego a valle con la composición corporal. Yo digo siempre, la enfermedad se ve cuando ya la composición corporal ha cambiado mucho. Y nosotros sabemos que
abordar la composición corporal nos va a ayudar para prevenir las enfermedades. Eso no se trata solamente de grasa, porque el problema no es la grasa que se ve, por ejemplo, es la grasa que no se ve, la que se infiltra dentro del músculo, la que se acumula a nivel visceral, eh, es también la acidosis extracelular, es también la falta de hueso, la osteopenia, la osteoporosis, es la sarcopenia, la falta de músculo, son todas cosas a nivel, son todos factores funcionales que nos ayudan a definir el sistema. Luego, evidentemente, hay que profundizar un poco porque hay que ver la energía eléctrica celular, hay que ver la matriz, hay que ver si el metabolismo es un metabolismo thrifty, ahorrador o es un metabolismo consumidor. El tema del metabolismo ahorrador, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso o obesidad, no es que tengan un metabolismo lento, todo lo contrario, es muy rápido, gastan un montón. Pero ¿cuál es el problema? Que el metabolismo es rápido en acumular, no en consumir. Sí. Evidentemente, un metabolismo que solamente acumula no está bien y un metabolismo que solamente consuma no está bien. Hay que tener siempre un equilibrio. Pero a nivel, por ejemplo, de oxigenación de los tejidos, podemos, digamos, entrar y podemos tratar todo esto mediante tecnología de diagnóstico no invasivo, evidentemente, con una bioimpedancia. Vamos a hacer un análisis detallado de todo esto, del agua intra, del agua extra, el agua, por ejemplo, inflamatoria, si tenemos inflamación aguda, crónica, toda esta clase de cosas, y luego vamos a definir un poco qué tipo de sistema encontramos, ¿no? Una vez que hemos definido el tipo de sistema, pues vamos a planear una estrategia, evidentemente. Madre mía. ¿Cómo influye esta grasa oculta? Vamos, esto nos abre la puerta a relacionar el cuerpo y la mente y hacer visible algo que parece solo físico, ¿no? Pero, ¿cómo influye esta grasa oculta en el estado emocional o la claridad mental? Porque debe haber conexiones reales entre grasa visceral y ansiedad, por ejemplo. ¿Influye? Sí, realmente hay que definir un poco porque últimamente se escucha que, por ejemplo, la grasa intraabdominal define la resistencia a la insulina y etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, la grasa intravisceral, la grasa intraabdominal, la grasa que se acumula a nivel visceral, la que para entendernos se acumula también alrededor del hígado, la que luego va, digamos, creando un hígado graso, puede ser alcohólico o no alcohólico. Este tipo de grasa es una grasa muy peligrosa, es una grasa de medio y grande tamaño, son adipocitos de medio y grande tamaño, y es una grasa que se acumula muy rápidamente. Es una grasa que es un marcador de enfermedades cardiovasculares y es una grasa que todo lo malo también tiene lo bueno. Se acumula muy rápidamente, pero baja muy rápidamente. Y baja muy rápidamente comiendo en la mesa. Primera cosa. No baja haciendo actividad física, o mejor dicho, no solamente. Pero, para bajar la grasa intravisceral, intraabdominal, hay que comer. ¿Por qué? Porque al día de hoy se piensa todavía que para perder grasa hay que comer poco. Y esto es totalmente equivocado, es todo lo contrario. Entonces, vamos a desmitificar un poco esta primera cosa. La segunda cosa, que es un poco más lo que me has preguntado, es la grasa intramuscular. La grasa intramuscular es la grasa que proporciona resistencia a la insulina y diabetes a largo plazo, pero es un tipo de grasa que realmente lateraliza el cerebro, lateraliza el pensamiento, porque produce ansiedad en agudo y depresión melancólica a medio y largo plazo. Entonces, ahora tenemos un montón de
de bibliografía, un montón de referencias bibliográficas que definen que todos los pacientes en sobrepeso y obesos tienen ansiedad y depresión, sabemos la razón. Porque si vamos a hacer una composición corporal, vamos a ver que tienen un montón de grasa intramuscular. Y es la Ujú. grasa intramuscular no solamente proporciona ansiedad, depresión, sino que también nos va a volver torpes en los movimientos, nos va a ralentizar en los movimientos, nos va a, a afectar a la respiración, porque efectivamente el diafragma es un músculo. Si tengo mucha grasa intramuscular, este músculo estará infiltrado. Entonces, el movimiento del diafragma no será lo más, el rango de movimiento del diafragma no será lo adecuado. Entonces, el patrón respiratorio cambiará. Y eso también influye en las emociones y influye en la ansiedad y en la depresión. Entonces, no es solamente, es siempre multifactorial y todos los síntomas son siempre multifactoriales y siempre hay que ver el cuerpo en un conjunto. Eh, Porque, por ejemplo, muchas personas no bajan de peso por lo que comen. Muchas veces el cuerpo está en modo defensa. Entonces, la matriz, por ejemplo, está saturada, hay inflamación de bajo grado, el cuerpo retiene líquidos en lugar donde no debería, entonces agua extracelular, por ejemplo, pierde eficiencia y empieza a almacenar energía por protección. Entonces, comienza a acumular grasa. Tenemos que pensar una cosa muy básica, que está un poco, se refiere un poco está enlazado a lo que dije antes. El cuerpo funciona por rutina. Si tenemos una rutina energética, es decir, si como X veces al día, 3, 4, 5, pero siempre a la misma hora, o más o menos siempre a la misma hora, sucede que el cuerpo está acostumbrado a recibir energía, proteínas, etcétera, siempre a la misma hora. Entonces, el cuerpo se adaptará a esta situación. Si el cuerpo recibe comida mmm, hoy a las 2, mañana a las 5, pasado mañana a lo mejor no recibe nada y come solamente por la noche, recibe comida por la noche, no tengo una rutina. Y es lo que pasa a mucha gente. Entonces, el cuerpo, cuando ve que no llega, el cuerpo es como, tenemos que pensarlo como que el cuerpo está separado de la cabeza. El cuerpo no sabe cuando yo iré a comer o cuando yo iré a beber. Entonces, ¿qué hace? Si ves que no le entra siempre a la misma hora agua y comida, acumula o retiene. Y este es el mecanismo básico que me gustaría que todo el mundo se aprendiese, porque esto es la base para adelgazar y para estar bien. Yo digo siempre, mucha gente, pero yo quiero bajar de peso, pero esta dieta me ayuda a bajar de peso. Yo digo siempre, no existe una dieta para bajar de peso. Existe una dieta que crea equilibrio. Un cuerpo en equilibrio no tiene grasa de sobra y está en equilibrio, funciona como tiene que funcionar. Entonces, si queremos trasladarlo a un ámbito de vida, pues tenemos que tener una buena rutina, sin entrar en el tema de los horarios, etcétera, que esos son muy importantes. Madre mía. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas leves o problemas profundos cuando el cuerpo te está, o sea, el cuerpo te está avisando? O sea, hablamos antes que te levantas cansado porque duermes y no descansas, pero mm, me quedé con ganas de que me concretases un poco más cuáles son esos síntomas leves o esos problemas profundos, ¿no? Bueno, los síntomas, como he dicho antes, son varios, pueden ser varios. En primer lugar, hemos dicho el despertarse sin hambre, Exacto, cierto. de humor, eh, el ver todo negativo, por ejemplo. La Eh, actitud influye. sí, Sí. la actitud es muy importante porque es evidente que es como decir, mejor un huevo ahora o una gallina mañana. Porque, claro, ¿de dónde empezamos? ¿A tener actitud o a tener un buen hábito?
realmente es mejor siempre comenzar con todo al mismo tiempo, ¿no? O Digo, sea, que para aterrizar conceptos, para que el oyente diga, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos diferenciar un mal día de una señal funcional que está en desequilibrio real? Porque claro, todo esto que me estás contando es tremendamente, o nos estás contando, es tremendamente interesante. O sea, si yo básica- tengo un mal día, o sea, sí. disculpa, básicamente es esto, es el bajo estrés crónico y cuando ya tenemos disautonomía, tenemos hipofrontalidad, tenemos la composición corporal que ya eh, ha cambiado, tenemos un montón de grasa intramuscular, pensamientos negativos, etcétera, es muy difícil no ver todo negativo. Es muy difícil ver las cosas positivas de lo que nos pasa. Entonces, es evidente que para cambiar todo esto necesitamos una disciplina. Evidentemente, podemos en sede de consulta analizar, por ejemplo, cómo funciona el cerebro y solucionar al momento unos cuantos problemas de flujo cerebral, del lóbulo frontal, de oxigenación, para que la persona tenga más enfoque, para que la persona esté más centrada, para que la persona tenga más actitud. Pero esto es un primer paso. Es evidente que para modificar todo este problema, todos estos problemas, es necesaria la disciplina. ¿Por qué? Porque sin disciplina vamos a hacer lo mismo de siempre. Yo digo siempre a las personas, tú vienes a mi consulta por un problema, por tu composición corporal, que tú ves que tienes un problema, o por tus síntomas, pero lo que es esto, lo que te define ahora, lo que eres tú ahora, en términos, digamos, fisiológicos, es lo que has hecho tú desde cuando naciste hasta ahora. Es el fruto de tu hábito de vida pasado. Entonces, queda claro que para cambiarlo hay que comenzar. No puedes pensar de cambiar tu actitud, de cambiar tu pensamiento, de cambiar tus emociones, tu composición corporal, sin que tú cambies tu hábito. Es imposible. Para cambiar hábito, evidentemente, todos los psicólogos estarán conmigo que hace falta disciplina. Aparte de definir muy bien el objetivo que queramos. Porque el objetivo no es quiero perder grasa o quiero tener menos chicha aquí y luego yo digo siempre, no somos cirujanos plásticos. O sea, tú antes de pensar en fijarte, quiero esto y esto y el otro, piénsate en cómo estás, en cómo piensas, en cómo ves las cosas. Es que no estamos hablando de nutrición ahora todavía, porque realmente, cómo respiras, por ejemplo. La respiración es muy importante y es la primera herramienta nutricional que tenemos. Si no respiro bien, o mejor dicho, si respiro mal y como bien, no voy a aprovechar esta comida que yo como. No, Curioso. no voy a recibir, no voy a absorber todo lo que necesito. Entonces, necesito tener una respiración eficaz, eficiente. Si tengo una respiración eficiente, tengo una buena oxigenación cerebral, tengo un buen metabolismo, una buena función mitocondrial, una buena absorción, una buena función gastrointestinal. Y es un conjunto de cosas. Entonces, es muy importante que la gente sepa, antes de comenzar a hacer un proceso, definir bien su objetivo y que tiene que cambiar drásticamente su vida, su estilo de vida. Evidentemente, no estamos hablando de cambio de trabajo porque esta es logística donde yo no me meto. Porque tenemos personas también que hacen turnos de noche y esto es un arma de destrucción masiva, evidentemente, por la salud. Pero digamos, dentro de lo que es un ámbito de vida sin contar el trabajo, pues ahí hay que cambiar sí o sí. Hay que tener horarios, hay que comer lo que toca a la hora que toca y hay que cambiar el chip sobre todo que hay que comer lo que el cuerpo necesita, no lo que yo quiera. Porque normalmente bajo estrés crónico las emociones cambian
y vamos un poco con los bienes de refugio, ¿no? Con la comida un poco que nos da de antojo y esto crea un bucle, ¿no? Crea un círculo vicioso. Entonces, estamos acostumbrados a comer un poco lo que queramos al momento y no lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, tenemos que cambiar el chip y cuando ya vemos que lo que necesitamos coincide con lo que queremos comer, pues ya allí vamos a ver y sabemos que tenemos un equilibrio, sabemos que estamos en un proceso de curación. Eso es un poco el mecanismo. Es probable que si yo te hago esta pregunta, tú digas, pues esto, lo primero que tendrían que cambiar es la alimentación, el estrés, sedentarismo, la pantalla, etcétera, porque justamente ya estás dando pincelada a la pregunta extra que yo tenía para ti, que era, ¿qué hábitos cotidianos están generando esa inflamación silenciosa de la que imaginamos, que no nos imaginamos? Que puede estar afectando nuestra salud. O sea, no es solo el descontrol de horario y la comida y la actitud. No, tenemos que pensar que en el 2025 es imposible vivir sin inflamación. Imposible. Pero que tampoco nuestros antepasados vivían sin inflamación. La inflamación es algo fisiológico, es algo positivo. La inflamación crónica no es positiva. Entonces, evidentemente, con las ondas electromagnéticas ya tenemos un problema. Ahora con el 5G, con los móviles, con los auriculares Bluetooth, con todo sin cable, es un bombardeo de ondas electromagnéticas que nos afecta a todo el mundo. Nos afecta también a quien no la utiliza, porque si yo salgo aquí de mi casa, a 500 metros tengo una antena de 5G y esto me va a afectar que yo quiera o no, aunque yo no utilice los auriculares sin cables. Estamos dentro de un sistema, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación del agua. Estamos en un entorno proinflamatorio, que nosotros queramos o no. Lo que nosotros tenemos que hacer es modular nuestro entorno para modular nuestro interior. Entonces, la primera cosa, y no entro en apagar las pantallas, apagar los LEDs, tener una habitación medianamente fresca para dormir y no caliente, no cubrirse como si fuéramos en el Ártico para dormir. No entro en esto, porque ahí se puede debatir y se puede hablar por horas. Entro un poco y dando un poco el tema, el matiz nutricional. No podemos pensar de modular nuestras hormonas, de modular nuestro sistema nervioso, de tener una buena energética, etcétera, sin desayunar bien. A pesar de lo que diga todo el mundo, hay que desayunar bien, porque necesitamos energía rápida, energía fast, así se dice en inglés. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestros músculos y nuestro sistema inmunitario necesitan energía rápida. Entonces, Desayuno así, perdón, desayunar Cristian. por la mañana temprano. Desayuno no se hace a las 10 de la mañana. Desayuno se hace entre las 6 y las 9, por ejemplo. ¿Y qué sería un desayuno fabuloso para nuestro cerebro, nuestro organismo? Así, un poquito. Bueno, allí hay que evaluar, evidentemente, la condición de cada uno. Si una persona es activa medianamente, si una persona es sedentaria, si es un deportista, evidentemente, o el tipo de objetivo que tenga, ¿no? Evidentemente, un deportista, un fisioculturista, no va a tener un desayuno así, evidentemente. ¿Por qué? Porque su objetivo es otro. Pero, digamos, para una persona como nosotros, que trabaja y que aunque haga deporte o actividad física, no somos deportistas, porque no es nuestro trabajo es otro. Entonces, un buen desayuno es un buen desayuno que tenga poca grasa. Entonces, dejar todo el tema del jamón, del aguacate, y etcétera, que van a llenar mucho el estómago y van a dejar el estómago lleno por mucho tiempo cuando el cuerpo necesita comida y vaciarse muy rápidamente por la mañana, porque tenemos que aprovechar de las hormonas. Así que hay que comer fruta, hay que comer
Fruta también para la gente que tiene diabetes de tipo 2, porque ahí no es el problema de la manzana o del plátano que voy a comer, el diabetes tipo 2. El problema no es la glucemia, el problema va un poco más allá. Entonces, hay que modular la insulina, la insulina como la modulo, no quitando el azúcar, que hablo de azúcar, pero que estamos hablando de fruta, estamos hablando de azúcar blanco. Tengo que modular la insulina, tengo que entrenar mi cuerpo a gestionar correctamente esta insulina, cuando mi cuerpo está dispuesto a modularla, que es durante el día, y por la mañana aún mejor. Entonces, comer fruta, comer evidentemente carbohidratos integrales para no tener un pico tan elevado y una bajada tan elevada. Podemos comer una taza de café, por ejemplo. Los huevos son muy importantes, dan una buena fuente de proteínas, y además a la gente que le encanta el picante, pues echarle el picante por la mañana es una panacea, porque nos ayuda a la activación de la grasa parda, nos ayuda a nivel mitocondrial, nos ayuda con la termogénesis y nos ayuda a mantener un poco esta lipólisis diurna, y nos mantiene el cuerpo en equilibrio. Así que estos un poco son las recomendaciones. Evidentemente, hay que estudiar cada persona y hay que adaptar todo esto. No voy a dar ni tipo de frutas, porque también, según el problema, podemos comer una fruta o la otra en base a lo que queremos. O sea, la comida es una herramienta. Entonces hay que adaptarla a la persona y hacer recomendaciones generales. Yo no quiero entrar en esto porque cada uno es diferente. Correcto. Recomendaciones generales las dejo al ministerio, las dejo, digamos, a las líneas generales para la población. Pero como yo trato personas y no trato, digamos, comunidades o colectividades, pues no entro en temas de recomendaciones porque Claro. cada uno es un mundo, ¿no? Cierto. ¿Y cómo podemos intervenir en base a todo lo que estamos escuchando antes de que sea demasiado tarde? O en realidad nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, en ese sentido. Siempre podemos cambiar y siempre podemos revertir factores hasta la muerte. Es evidente que si no trato determinados factores, esos factores me van a pasar factura. Las enfermedades inflamatorias crónicas y los tumores no vienen porque sí. Vienen porque he tenido esta gota china, que es la inflamación de bajo grado, por mucho tiempo. Evidentemente, cuando tengo un daño orgánico importante o necrosis, etcétera, si tengo necrosis no voy a recuperar nada. Pero, digamos, los daños, por ejemplo, la sarcopenia y la osteoporosis se tratan a cualquier edad. Nosotros hemos tratado personas de 92 años que han revertido la osteoporosis. Wow. Entonces, no son cosas que son reversibles. Evidentemente, por hacerlo no es que se hace de un día para otro. Es un hábito, un estilo de vida, hay que tener el compromiso de la persona también, porque lo que la gente no piensa es que va al nutricionista y luego el nutricionista hace así con la mano y te cura. No, el nutricionista te da herramientas, luego tú tienes que utilizarlas y poner lo tuyo. Realmente tiene que trabajar la persona. Cierto. Yo tuve una experiencia, abro un paréntesis, una experiencia con una nutricionista que cuando llegué, esto fue en la época post-pandemia, me pidió unos análisis, los miró, dijo que todo estaba bien, imprimió una receta y cómase usted esto. Pero o sea, entró en Google, buscó un listado de comida favorable para una persona que pasaba muchas horas sentada y me lo envió y me cobró 100 euros. O sea, y aquella consulta duró 20 minutos, si acaso. Entonces, yo digo, pero es que me voy con más duda, porque ¿en base a qué me como yo esto?
o sea, no me sugirió ni técnica de respiración. Bueno, usted haga ejercicio, ¿sabe? El típico triángulo que te ponen de duerma 8 horas, haga ejercicio. ¿Y cómo es esto? Hombre, que para eso yo me lo hubiera impreso yo sola en casa, ¿no? En Google. Entonces, claro, llegar a un profesional que te quiera dedicar tiempo, porque estarás de acuerdo conmigo en que cada persona es un mundo y tiene cuenta una historia, su cuerpo cuenta una historia distinta. Eh, o sea, entonces, para aportar un poco de dimensión emocional al oyente, por supuesto positiva, ¿cómo responden tus pacientes cuando ven que su cuerpo empieza a responder? Como quizás hace años que no respondía, ¿no? Mira, depende del estado en el cual se encuentra. Cuando ya tengo personas depauperadas, personas que ya están, digamos, eh, estresada crónicamente, que ya el cuerpo le ha demandado mucho, que ya se han consumido mucho, los cambios iniciales son objetivos, porque al final cuando yo doy siempre un cuestionario de síntomas que el paciente tiene que rellenar, y claro, cuando tú ves a 2 semanas que los síntomas son la mitad, normalmente la persona viene y no te cuenta eso, te cuenta otra historia. La Sí, persona ya te cuenta que bueno, que sí, un poquito mejor, pero ¿por qué? Porque evidentemente en 2 semanas no son suficientes para cambiar un cuerpo y para cambiar un sistema nervioso, para cambiar un sistema hormonal, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona todavía no ve, no ve, no porque no quiere verlo, porque cuando yo le enseño, mira, esos son tus síntomas de ahora, y estos eran los síntomas de hace 2 semanas, tu vida ha cambiado. Lo miran y dicen, hombre, sí es verdad, tienes que enseñárselo tú para que ellos lo aprendan, porque el cuerpo, o sea, mejor dicho, la mente todavía no está capacitada para entender, porque tenemos que pensar que cuando hablamos así en entrevistas, parece todo súper guay, súper simple, súper fácil y súper rápido. La cosa no es así. Hay personas que tienen depresión melancólica, que todo es negativo, que su mundo se ha derrumbado, ¿vale? Su mundo interior y su mundo exterior, porque hay un montón de gente que ha vivido también desgracias. Entonces, estas personas en 2 semanas no van a ver la vida de otra manera. Seguirán viendo la vida así hasta que no tengan un cambio realmente definitivo. Y allí entra el follow-up, entra el seguimiento, porque hay que empujar a las personas. Al revés, hay personas que tienen a lo mejor, no sé, las mujeres que entran en menopausia, que pero se han cuidado medianamente bien durante toda su vida, que tienen unos cuantos síntomas, esas personas te lo dicen a la semana. Me encuentro mejor, duermo mejor, me despierto más con energía, me despierto con hambre, que ya no me pasaba desde hace años. O sea, esto te lo cuentan ellos, pero eso depende del caso y según el caso hay que darle un poquito más, digamos, de cariño a la persona porque son personas que necesitan más ayuda. Evidentemente, siempre hay que yo, siempre eh, apunto y fomento la colaboración interprofesional porque es necesario que estas clases de personas acudan a un psicólogo porque evidentemente nosotros podemos tratar la fisiología cerebral, pero también hay que tratar un poco los mecanismos del pensamiento, hay que tratar un poco el comportamiento y etcétera. Y claro, por ejemplo, trato cosas del cerebro, pero no soy psicólogo. Entonces necesito que un psicólogo me ayude, o un psiquiatra, o un psicoterapeuta, o un fisioterapeuta, también, o un logopeda, me ayude a solucionar los problemas. Y yo apunto siempre en ello porque tendemos un poco siempre a centralizarnos y yo creo que eh, tratar un poco a nivel multidisciplinar las personas es mejor. Evidentemente,
todo esto supone un gasto, porque evidentemente son más profesionales, más gasto, y la persona se lo tiene que plantear o se lo tiene que permitir. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero yo creo que siempre hay que partir de la base que un paciente que acude a un profesional, que acude a la consulta desesperado o desesperada porque no ha tenido resultados eh, con, digamos, la sanidad pública o etcétera, pues es gente que se arrastra problemas desde hace un montón de años. Y allí el trabajo tiene que ser especialmente preciso y continuo. En realidad yo resumiría esta entrevista de hoy como que tu cuerpo es como una orquesta. Cuando está en coherencia, suena en armonía, pero hasta que un instrumento desafine, basta que un instrumento desafine para que todo se desajuste. Entonces llega Cristian, que afina, no afina nota, afina sistemas, y tal vez hoy su mirada te haya dado la clave a ti oyente para volver a escuchar tu propia música. Y me quedo con una frase tuya que dice: cuando tu cuerpo deja de compensar, empieza a avisar. Y si sabes escuchar, puedes volver a sanar. Me encanta esa frase. Efectivamente. Para terminar, solamente si puedo un matiz. Por favor, claro que sí. Esta frase refleja un principio muy básico. Es lo que digo, cuando el cuerpo comienza a tener un cambio, y el cambio, si la persona lo hace especialmente bien, por ejemplo, el cansancio crónico, o sea, en 2 semanas, ya en una semana se puede quitar, si se hace una cosa científica y bien actuada. Entonces, cuando ya el cuerpo comienza a tener un chip y comienza a cambiar, todo funciona, todo se está equilibrando, el cuerpo vuelve a darte señales coherentes y correctas. Porque cuando el cuerpo no está bien, te da señales que están equivocadas. Por ejemplo, el comer por la noche, en las ganas de azúcares, de antojos por la noche, eso es un cuerpo que te da señales equivocados. Un cuerpo que te da señales correctos es un cuerpo que te hace levantar a las 6 de la mañana sin despertador y dice: come, necesitas comer, necesitas energía. Cierto. Eso es lo que define esta frase. Desde luego que sí, pues nos quedamos con ese titular hasta una próxima ocasión que espero que sea pronto. Cristian Randi, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Deja que te cuente una vez más esta información tan excepcional y tan necesaria, no solo para mí, para nuestro equipo, sino para los oyentes. Muchas gracias por tu tiempo y hasta un próximo programa. Gracias, Cristian. Gracias. Adiós. Y nada, hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias por dedicarnos un tiempo de vuestro tiempo. Espero que hayan tomado buena nota de cómo podemos cambiar esos hábitos poco saludables por una vida muchísimo más placentera y más ligera. Te espero mañana aquí en Deja que te cuente. Gracias.